Querida comunidad, es un placer saludarlos en este su espacio Legal Insights. Soy Robo Guerrero y como saben, estamos siempre encantados de conversar sobre diferentes temas de actualidad en el derecho, en las tecnologías y por supuesto en el ámbito empresarial. Y hoy tenemos un gran invitado desde la querida y muy apreciada República, en este caso, pues hemos estado haciendo diálogos muy interesantes con la República del Perú recientemente, en Argentina, en México, pero ahora vámonos a todo lo que es el inicio de el espectro de la dimensión iberoamericana, teniendo hoy como invitado a alguien desde España, desde el viejo continente y a un país que aprecio mucho porque tenemos muchos amigos por allá en el ámbito jurídico, la cultura, la historia. Bien, hoy nos acompaña el doctor Pablo Ruiz Osuna. Él es investigador postdoctoral, es miembro de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y conversaremos precisamente sobre un tema impresionantemente actual, provocador, y estoy seguro que alguno se quedará con el ojo ya no de la forma en como pues la tenemos considerado, es decir, circular, sino cuadrado, ¿no? Que es la personalidad jurídica de los autómatas inteligentes. La personalidad jurídica de los autómatas inteligentes, los aspectos personales y patrimoniales que debemos de considerar bajo este tema. Ya se hizo realidad a qué título hollywoodense, que estoy seguro ya estás pensando sobre Yo Robot con Will Smith, sobre las leyes de la robótica propuestas en un maravilloso corto proyectado por Isaac Asimov. ¿O de qué estamos hablando? Pues bien, querido Pablo, te damos la bienvenida aquí en Legal Insights para hablar de este tema tan disruptivo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de hablar, como dices tú, de este tema bueno, tan sumamente disruptivo, muy provocador, porque en el fondo es pedir a un sector a veces, bueno, pues ciertamente conservador, ¿no? Como es el derecho civil, que lo de hasta ahora no vale, por decirlo vulgarmente, y que es necesario repensar el encaje, ¿no? Lo que a veces se le llama el encaje jurídico, bueno, pues en este caso el encaje jurídico de estos robots inteligentes a los que luego veremos por qué yo les llamo autómatas inteligentes. Y justamente, querido Pablo, me interesa mucho que empecemos con ese foco de cómo la IA ha ido participando de lo humano. Normalmente asociamos todo este tipo de cuestiones de la inteligencia artificial con la automatización, como si eso fuese lo máximo. Es decir, una serie de pasos, una serie de aplicaciones sencillas, pero eso no es lo máximo de lo que estamos hablando. Entonces, estaríamos haciendo el comentario de cómo ya no se emula, no se imita, sino en qué parte ya se crea. Y sí o sí, es importante que exista conciencia, capacitación y, si me lo permites, estandarización de lo que estamos hablando de esa relación humano-máquina. Porque además el derecho debe de reinventarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no entendemos dónde estamos y hacia dónde vamos? Me gustaría mucho que partamos de esto con vamos a decir, ese ABC de las cosas, querido Pablo, y más porque tú has sido autor de muchos tópicos que van relacionados a la personalidad jurídica, que algunos han referido como sintética. Es cierto, sí. Hay esa parte que les llama personalidad sintética, otros le quisieron llamar, lo diré, personalidad electrónica. Al final ni siquiera en eso, ¿no? Para que veas el lenguaje, lo complicado que es, ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. Pero en todo caso, uniendo todas estas diferentes teorías, mm, la cosa es considerar, porque más o menos los diferentes autores hemos llegado a un acuerdo de mínimos, los que creemos que hay que regular la personalidad jurídica, en torno a la ficción legal, ¿no? Entonces, tenemos un ente que va participando de lo humano,
vamos a permitirle hacer cosas y hay algunos que quieren buscarle un régimen jurídico parecido al de las empresas, otros quieren un régimen parecido al de los animales porque consideran que el robot en el fondo es una mascota. Otros, quizá los que queremos ir un poquito más allá, les queremos considerar lo que en otros regímenes se le llama cuasi personas, es decir, que no son personas, pero no son cosas. Entonces están en esas vías intermedias en que parece que participa en parte de lo humano, pero no en todo, pero tampoco es una cosa. Entonces está ahí entre medio, esto que le llaman a veces del tertium genus, que dices, bueno, es que no se parece a nada, es una cosa nueva. ¿Por qué me parece que es una cosa nueva, pero que a la vez participa? Muy sencillo. Porque si uno va a los orígenes de la inteligencia artificial, los orígenes, ahora ya nos parece la prehistoria, pero bueno, los hubo, unos orígenes de la inteligencia artificial, lo que tenían aquellas mentes, claro, muy limitadas por la tecnología, muy limitadas por el conocimiento de aquel momento, lo que tenían en la cabeza era recrear la mente humana. Obviamente no lo consiguieron en los años 50, ¿no? Pero la idea que tenían en la cabeza era esa. Con lo cual, partimos de que si la inteligencia artificial fue diseñada originalmente para ser una persona, comillas, pues eso significa que habrá cosas en las que conforme pasa el tiempo hemos visto cómo efectivamente participan del humano. No todo, por supuesto, porque ya sabemos que hay una serie de cosas, que si la brecha explicativa de la conciencia, que si la carne humana, que si el razonamiento del bien y del mal, etcétera, etcétera. Todas estas cosas parece que las máquinas pues les queda un poquito, vamos a decirlo así, pero en otras muchas ya lo estamos viendo. Por ejemplo, hasta hace no tanto, la idea de un sistema de inteligencia artificial que pudiera, ojo, no solo entender, porque eso en el fondo es meterle un comando, ¿no? Sino que fuera capaz de tener un modelo de lenguaje, era bueno, propio de las novelas de Isaac Asimov, pero una auténtica locura, ¿no? Imposible. Pero es que en pleno 2018 lo tuvimos. La idea de, por ejemplo, la mente, es que esto nos viene ya incluso a nivel filosófico, a nivel teológico, la idea de que el ser humano es único, bien, en parte es cierto, pero tenemos que ir con cuidado porque conforme el machine learning va avanzando y, sobre todo, que este ha sido el gran, a ver cómo lo podríamos decir, el gran hito dentro de la robótica, el ensamblaje de mentes colmena, es decir, de varios robots que piensan a la vez y que comparten la información a la vez, estamos consiguiendo resultados eh, bastante aceptables cuando lo comparamos con el humano. Obviamente el humano en muchas cosas sigue por encima, pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, un robot que tú dirías, bueno, este robot tampoco es tan inteligente, no vale para nada. Ojo, cuando conectamos 15 robots juntos, nos pasa como nos pasa, por ejemplo, con las hormigas, que las hormigas una sola no sabe hacer un hormiguero, pero no sabemos cómo funciona, pero cuando se unen cientos, de repente hacen un hormiguero, ¿no? Pues hemos conseguido que el robot comience a aplicar y a aprender esos, esa inteligencia cuando la metemos en grupo. Mucho cuidado con eso. El tema de que el ser humano es libre, que también se discute mucho, ¿no? Lo del libre albedrío, si no, no podría haber responsabilidad civil, claro. Bueno, ni penal, por supuesto. Cuidado, porque no deja de ser una palabra muy compleja, no hay una palabra equivalente dentro del mundo de las máquinas, pero dentro del mundo de las máquinas tenemos la autonomía. Claro, al principio no había que discutir nada. La autonomía hace 15 años de un sistema de IA era tan poca que, bueno, como vamos a discutir siquiera que esto se parezca a una libertad? Ahora, si esto no para de avanzar, ¿un sistema no supervisado significa que es libre o que tiene voluntad? Nos lo tenemos que comenzar a imaginar, ¿no? La idea de que el ser humano tiene memoria y tiene raciocinio, esa es cierta, pero mucho cuidado porque la inteligencia artificial, al menos los nuevos modelos, ya comienzan a introducir el sistema de razonamiento, que ahora se ha puesto de moda con la idea de los razonadores. Es verdad que estamos empezando, que es una cosa que uno dirá, pero no es lo mismo que mi razón. No, por supuesto que no. Pero claro, no es completamente irracional. A eso es lo que quiero llegar, ¿no? Que comienza a haber la posibilidad de comparar ambos sistemas. Y cuando uno va viendo un ser que aprende, que habla, que crea, que incluso le estamos enseñando
Que ya sabes, querido Rodolfo, que las palabras son complicadas. Por eso a veces me controlo cuando digo son qué palabras, porque los filósofos lo entienden de una manera, los sociólogos de otra. Pero bueno, Total. digamos que estamos enseñando a las máquinas a sentir a un nivel muy básico, pero estamos enseñando a las máquinas a sentir. A mí me llamaba mucho la atención que todas estas características, bueno, pues que el derecho no dijera, cuidado, a lo mejor estamos ante un ente moral, a lo mejor estamos ante algo nuevo, ya no solo un montón de circuitos, estamos en algo nuevo, ¿no? Claro, una vez visto esto, ¿no? Esta especie de tabla mental que nos hemos montado mentalmente. Bueno, entonces, ¿qué? Tenemos un ente que se parece a lo humano bastante, no en todo, por supuesto, con lo cual no hay una equivalencia. La primera pregunta yo creo que bastante fácil de responder, aunque ojo, hay autores que ya van hacia ahí, ¿no? Yo igual no fui tan valiente. Pero entonces, ¿el robot puede ser una persona física? Bueno, claro, ahí nos encontramos con un muro prácticamente insalvable, porque, bueno, esto es el Código Civil español, pero vamos, en casi todos los códigos civiles es lo mismo, ¿no? Que uno nace, ¿no? Y por nacer tiene personalidad y cuando muere se extingue la personalidad. Claro, el robot no nace, en todo caso se ensambla. Y bueno, morir, nos tendríamos que poner muy filosóficos, pero supongo que si lo desconectas y siente y sufre en el proceso, entonces muere. No, bueno, queda claro. Claro, esto se podría salvar, como hemos hecho mil veces a lo largo de la historia, ¿no? Pones una línea debajo y los robots también, ¿no? El problema es que en el estado de la ciencia parece que algunos derechos, como luego veremos, tiene sentido que se los reconozcamos al autómata inteligente, como, no sé, derecho a la propiedad, derecho contractual, derecho de movimiento, bueno, todos estos. eh, a ver, bueno, movimiento, a veces le llaman movilidad, pero para que se me entienda, ¿no? Pero otros igual no tiene sentido, ¿no? El derecho a la vida en este momento no sé si tiene sentido para un robot, el derecho al voto tampoco, igual, el derecho a sindicarse o a huelga quizá tampoco tiene mucho sentido, con lo cual no eran entidades asimilables. Pero es que no es la única con la que no termina de encajar, porque yo he visto mucha gente que aboga porque sea una persona jurídica, que parece que encajaría bastante con la idea de una persona jurídica, pero claro, es en parte, ¿no? Porque la persona jurídica técnicamente no tiene una existencia física. Aquí tenemos el problema de que sí, de aquí tenemos un ente que en realidad se mueve, que en realidad puede hablar, que en realidad puede firmar. Entonces, un robot, teóricamente, claro, idealmente, podría representar una empresa, pero una empresa que no tiene inteligencia jamás podría representar un robot. Entonces nos damos cuenta que, bueno, tiene puntos coincidentes, pero que tampoco termina de encajar. Y el último Totalmente. punto que hubiera sido, no sé cómo decir, el final de mi tesis, supongo, hubiera sido la de considerar el autómata como un ser sensible. Pero ¿qué pasó? Bueno, no en todos, ¿no? Pero que en muchos países la tradicional distinción entre los humanos y las cosas se ha roto con la nueva reconfiguración jurídica de los animales. Ya no son una especie de cosas especiales, que era lo que teníamos en los diferentes ordenamientos, sino que se dijo, yo creo que con cierta razón, oiga, no puede ser que esto se supone que es una cosa, pero si yo a esta cosa la mato, la maltrato, la vejo, lo que ustedes quieran pensar, yo voy ante un juez. Pero si yo rompía una mesa, yo no iba ante un juez. Entonces digo, bueno, pues entonces será que esto no es una cosa y que nunca lo ha sido. Simplemente teníamos esa especie de esquizofrenia legal en que, bueno, para el civil es una cosa, pero luego voy al juez y digo, esto no tiene sentido. Digo, pero esto es un bien de patrimonio de la UNESCO. No, pues entonces ¿por qué voy al juez si, bueno, pues irá usted al juez porque esto tiene una entidad y es un bien y es una cosa especial? Bueno, pues se hizo toda una nueva regulación. Pero claro, esta nueva regulación fue tan allá que ahora el robot tampoco encajaba. Porque, por ejemplo, aquí en España con el tema de los animales y la ley de bienestar animal, se habla, bueno, de un bienestar de los animales. Claro, un bienestar de los robots no terminaba de encajar en absoluto. Porque, bueno, o dicho de otra manera, no es que no encaje, es que tiene que ser reformulado, teóricamente, a las necesidades del robot. A lo mejor un robot no necesita alimento, ¿no? Pero a lo mejor necesita energía, con lo cual ya no encaja con la idea de un animal. Entonces yo me encontré con este problema. Me encontré con el problema de que había en algunas cosas en que los animales participaban más de lo humano que los autómatas, por ejemplo. ¿No? Porque, bueno, los animales están vivos. Bueno, dado que el autómata no está vivo, pues en ese sentido se parecen más a las personas.
pero en otras el autómata se parece más a las personas que los animales, porque con el autómata puedes hablar. Bueno, ya sé que alguno me hará la broma de que él habla con su perro, pero esto es muy a nivel Sí. emocional, ¿no? De le cuento cosas al perro, pero el perro no contesta. En cambio, el autómata inteligente contesta y desde hace muy poco, eso es verdad, pero desde hace muy poco contesta con cierta razón. Es decir, cada vez que nosotros hablamos con estas inteligencias artificiales, ya no son, ya no son aquellos chascarrillos tontos que nos hacía un modelo del 2018. Ahora yo ya le pregunto cosas, quien tenga los modelos de pago, claro, ya sabemos que esto es un negocio, ¿no? Bueno, pues que tengan los modelos de pago, les hace las preguntas adecuadas y las contestaciones, debo decir, sin quitarme los anillos. Yo soy investigador y a ti hay cosas que te pueden fastidiar, pero a mí hay cosas que me contesta a veces la inteligencia artificial que digo, mira, esta frase, esta argumentación, este Pablo, mira aquí, es brillante. A mí me ha pasado de pedirle, no sé, ¿me darías un título para no sé qué? Me lo da. Y yo decir, ostras, Pablo, llevo aquí 20 minutos y no se me ocurre mejor. No se me ocurre mejor título que el que me acaba de brindar. Me dirás, pero no funciona todo el rato. Pues posiblemente, pero aunque no funcione todo el rato, ya estamos viendo estas notas de genialidad que hasta ahora solamente lo tenía el humano. A eso es a lo que me refiero, de que el autómata en algunas cosas supera a los animales, en otras aún no, no está del todo vivo, etcétera, etcétera, pero en estas sí. Con lo cual a mí el dibujo se me hacía, no, no, mire, el humano está aquí arriba, el animal, pues si quiere, está aquí, pero es que el robot, como no para de avanzar, nos hemos metido por encima del animal. Puede hacer más cosas. O dicho al revés, que así yo creo que me entenderá mucha gente. El robot resulta más útil a su dueño cada día que pasa de lo útil que le resultaría un animal. Con todos los respetos, ¿eh? Porque yo tengo perros, me encantan, pero me refiero, yo al perro no le puedo decir, por favor, ves a hacerme la compra. Entonces al robot sí. No le puedo decir, pues corrígeme este texto. Al robot sí. Muy pronto, conforme esa autonomía sea más, tú al robot le podrás decir construirme una casa. Es que vamos a llegar a ese nivel. Entonces se me hace muy raro que esto consideremos que es un objeto, porque si es un objeto, luego lo veremos, llegamos a consecuencias un poco absurdas. Hay veces que el ser humano, sobre todo en derechos, se encuentra con paradojas, dilemas, pero negar esos dilemas le lleva a situaciones aún más absurdas que, por ejemplo, en este caso, inventarse o hacer la ficción de que el robot es alguien. Dice, no, porque son máquinas, bueno, todo lo que usted quiera, pero hay veces que es más útil que hagamos la ficción de que es alguien, porque si no es alguien, nos encontramos con situaciones muy extrañas. A ver, importantísimo esto que acabas de explicar, de, vamos a decir, hilar maravillosamente, querido Pablo, que no es sencillo, que es ciertamente complejo. No obstante, es fundamental su reconocimiento para el auditorio digital que hoy nos está viendo y nos está siguiendo y que desde ya exhorto a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, que estaremos encantados de darles lectura. Pues bien, justamente esto que mencionas es el por qué diferenciamos de que hoy ya no solamente referir a un sistema para que se emule o se imite, sino también que empieza a crear, que empiece a actuar tal cual bajo lo que autónomo se refiere, lo que automejora denota, entre otras circunstancias específicas. Y sobre todo también el cómo el derecho propiamente debe sí o sí de reinventarse y por supuesto a al exhorto adicional de su comunidad que lo aplica, que es la comunidad jurídica, que son los abogados, que son los magistrados, que son los jueces, porque de lo contrario no vamos a encontrar, no vamos a obtener una armonía. Querido Pablo, nos has dicho perfectamente cuál es la gran diferencia y vamos a poner en una línea de tiempo bastante sencilla lo que significó aquella derrota del campeón de ajedrez Gary Kasparov por un sistema a después ya en los 2000 y me voy a ir un poco mucho más actual a este hecho de los asistentes virtuales, a Siri, a Alexa, a hablar de OpenAI, su evolución y cómo fue el foco de la discusión internacional con su modelo 3.5 y mayormente el 4, pero partiendo del 3.5.
y cómo ya no era solamente inteligencia artificial esto o lo otro, sino hablar de inteligencia artificial generativa y más aún en la actualidad hablar de la angética. Sin embargo, considero que eso ya es irnos más allá en esta conversación. Pero bien, querido Pablo, teniendo en cuenta el estado de las cosas, ¿cómo se debe de articular todo esto a la luz del derecho, a la luz de quien legisla? ¿Y qué es lo que representa en esta discusión que tal parece que no tiene una armonía todavía de el desempleo que puede o no significar la generación y la adopción de estos mecanismos y de estos robots en las distintas industrias a nivel internacional? Claro, aquí nos encontramos, a ver cómo decirlo, nos encontramos con un dilema porque pareciera, y esto es lo difícil de entender a veces, pareciera que el hecho de introducir estas diferentes, porque a veces se dice la IA, a mí no me gusta decir la IA, porque deberíamos decir las IAs. Hay diferentes familias con diferentes funciones, no todas para lo mismo, algunas están muy bien avanzadas, otras están, perdón de la expresión, un poco en pañales, pero no, independientemente. El hecho de que tú las modules, las introduzcas dentro de tu, por ejemplo, de tu empresa o de tus actividades como escritor, como investigador, como lo que sea, pareciera que eso va a ir en tu detrimento. Pero la realidad nos está demostrando lo contrario. Es decir, es verdad que no sabemos qué pasará cuando todo esté completamente imbuido de IA. Hay que ser sinceros, hay una pequeña parte que es caja negra. Y dices, bueno, es como si alguien se encuentra, ¿no?, el noble del castillo y le preguntan, bueno, mi señor, ¿qué pasa?, ¿no? Y delante han inventado la pólvora. Pues hay una parte que se nos escapa de qué va a pasar con esa pólvora. Pero lo que sí que sabemos, y esto lo estamos viendo ya, es que las sociedades o los países que no están introduciendo IA sí están quedando completamente arrasadas. O sea, todas esas sociedades van a tener un paro mucho más grande a corto plazo que las sociedades altamente tecnificadas. Esto es curioso porque nuestra mente nos invita a pensar lo contrario. Pero yo no salía de mi asombro cuando descubrí que Japón, que ha metido, bueno, no se pueden ustedes imaginar cuánta robótica ha metido Japón en los últimos 10, 15 años, cuánta robótica ha metido China, cuánta robótica, etcétera, tiene menos paro que España. Entonces dices, bueno, a lo mejor es que esa tecnificación les está dando una productividad que hace que no caiga tanto el empleo como en países en que no hemos apostado por esa vía. Lo diría un poco al revés, porque este mal que le pasa a España también le pasa a Sudamérica y le pasa a gran parte de África. Nosotros, ¿cómo hemos sobrevivido hasta ahora a nivel empleo? Bueno, pues como no éramos países especialmente tecnificados, con claras excepciones, ¿eh? Uno me dirá, pues yo en mi ciudad, bueno, ya, muy bien, pero en general, si uno lo compara pues, con otros países que están, bueno, que ya prácticamente no hay ni siquiera dinero en efectivo, pues hay un descalabro, ¿no?, entre tecnologías. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho, sinceramente, es eh, sacrificando fuerza laboral. Es decir, lo que hacíamos es que la gente que no conseguimos ser tan productivos como la máquina, teníamos que trabajar el doble y eso ha funcionado durante un tiempo. Pero en cuanto a la máquina aún ha ido un pasito más por delante, eso no va a funcionar. Es decir, ahora nosotros, por ejemplo, en España, que no tenemos tantos robots, pues ¿qué hacemos? Pues trabajamos el doble de horas por la mitad de sueldo. Y con eso hemos conseguido compensar lo que, por ejemplo, un japonés puede hacer con su robot en la oficina. Pero es que habrá un momento en que eso no podrá ser. Habrá un momento en que ese robot ganará incluso a 100 personas teniéndolo 15 horas. Y digo más, y este es un problema que yo como español puedo avisar a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica aún no tiene ese problema, pero ustedes lo tendrán, en el sentido de que nosotros ya tenemos un envejecimiento de la población claramente avanzado, aún no como Japón, pero bueno, ahí estamos, en unas cifras claramente preocupantes, ¿no? Ojo, que a veces todo se malinterpreta en Internet. No digo que sea preocupante que la gente viva más, me refiero que es preocupante que tengamos una masa de la población muy envejecida que necesita recursos, obviamente, que tiene necesidades extra, obviamente, pero que no tenemos el modo para generarlos. Entonces, a la vez que, por un lado, nos da miedo introducir todas estas IAs, parece que no tenemos otra opción.
Este es el gran dilema que nos encontramos en los países occidentales. Es decir, nosotros somos incapaces ahora mismo. A ver, todo gran problema con esfuerzo se puede remontar, pero al corto plazo, casi todos los países occidentales van a tener más o menos unos 20, 30 años de un colapso económico brutal. Entonces, cómo se puede regular eso? La gente dice, teniendo más hijos, efectivamente. Pero es que esos hijos no los puedes crear de la nada, ¿no? Eso se tarda un tiempo, hay que formarlos, etcétera. Mientras tanto, podríamos tener un ente que, bueno, yo le reconozco ciertos derechos, pero que no tiene los mismos que una persona, y muy importante, que no tiene las necesidades de una persona. Entonces, con eso puede ser el parche que necesitamos muchos países que estamos, pues lo que te digo, un desempleo brutal, falta de hijos, envejecimiento de la población, industrias que prácticamente no dan para más, en el sentido de que todo el mundo tendrá en su cabeza, pero no todas las industrias ahora mismo están creciendo a un nivel exponencial. La única que está creciendo a un nivel exponencial es la IA. Es la única ahora mismo que está creciendo, pues eso, 10 veces cada año, 15 veces cada año, 20 veces, depende, ya hemos dicho que familias de IA, ¿no? O sea, es decir, hay IAs que, bueno, van haciendo, pero otras, ¿no? Si vemos el tamaño que tenía GPT-1 y el tamaño que va por el 4, no, me refiero, aunque uno diga, pero el chat GPT aún se equivoca. Sí, sí, muy bien, se equivoca. Pero dígame qué otra empresa en 4 años ha conseguido algo igual de remarcable. Ninguna. Ninguna empresa de coches, no sé qué decirles, ha creado un coche invisible en 4 años o no. Todo es con la IA. Entonces, mi posición es que tenemos que pasar. O sea, este gran río lo tenemos que cruzar y que este desempleo inicial que podemos tener va a ser mucho menor que si no pasamos por este río. De hecho, hay una frase de un escritor que me gustó mucho. No está bien copiar, pero bueno, esta frase me gustó mucho, espero que me perdone por usársela. Que él decía, no, no, Pablo, hay que automatizar o el que serás automatizado serás tú. Es decir, en un tiempo más o menos razonable, porque la IA va avanzando, pero tampoco, quiero decir, esto ni es Terminator, que a veces me da un poco de rabia ver según qué cosas publicadas, esto ni es Terminator, ni es una bomba nuclear, pero sí es una industria muy potente. Pues, ¿qué va a pasar los próximos, no sé, 10, 15, 20 años? Lo que va a pasar es que la persona que sí que está metida en este mundillo te va a arrasar si tú no tienes. No digo que tú tengas que ser un experto que, oiga, yo sé diseñarlas. No, 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 no hace falta. Pero lo que está muy claro es que, para que me entiendan el ejemplo, hoy nadie que no supiera usar el Word podría trabajar en una empresa, porque le quitaría el trabajo el que sí que sabe usar un Word, el que sabe lo que es un PDF, el que tiene acceso a Internet, el que envía un correo. Bueno, pues estas cositas tan básicas, si no tenemos a gente que tenga unas mínimas competencias digitales en estas cosas, esa persona sí va a perder el empleo. Eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Porque dicen, no, porque dicen, Pablo, ¿alguien va a perder el empleo? Y digo, hombre, sí, sí, sí. No, tampoco voy a mentir. El que no tenga estas mínimas cosas va a perder. Ejemplo muy claro, que aún solamente, por ejemplo, en el chat GPT y en otros te lo regalan como una pequeña muestra. ¿Vale? Ya ni siquiera metiéndonos en el tema del dinero, aunque tengas la versión medio free o 20 euros. Hay un botón que te regalan unos cuantos al mes. Supongo que con el tiempo ya serán más al mes o serán. Bueno, hay un botón que a mí me tiene completamente sorprendido y que digo, si hay colegas que ese botón no lo conocen, ahora mismo no pueden competir conmigo. ¿Por qué? Porque ese botón del Deep Research, lo que han hecho los investigadores de OpenAI es darle al programa la posibilidad de que tú le metas el famoso prompt que se ha puesto tan de moda, ¿vale? Las famosas preguntas adecuadas y que en vez de que te responda en 15 segundos, que entonces hay una posibilidad de error clara, pues que se tire 15 minutos pensando. Y yo ayer le hice un par de preguntas jurídicas, fastidiadas, no que es una compraventa, no, 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 fastidiadas, dilemas, tal. Ostras, es verdad, se tiró 15 minutos, pero mira, mientras me hice un café y luego volví, pues me había localizado. ¿Quién fue el primero que habló de este tema? ¿Qué dilemas hubo en tal año? Los principales autores que investigan sobre el tema. Los links a cada uno de los papers publicados, esta vez correctos. No se inventó ninguno, que es lo que le pasa a veces al sistema tan rápido que alucina y te dice que Pablo Ruiz es biólogo. No, 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 no. Todo esto perfecto.
Obviamente yo, por mi ética de investigador, todo eso lo cojo con pincitas y miro otros temas, etcétera, etcétera. Pero la persona que no sabe que esto existe no puede competir conmigo porque yo, en haber buscado esas fuentes, en haber ordenado eso en mi cabeza, a lo mejor hubiera tardado 3 días. Luego, de la capacidad creativa de yo escribir, de yo lo que... Bueno, eso ya es discutible. Eso ya sabemos que el humano lo hace mejor, etcétera, etcétera. Pero esta fase previa de investigación, la IA ya la ha cambiado. El que no esté aquí, no, es que no puede competir de ninguna manera. Y esto irá más. La tasa de error, que no sé por qué hay tantos investigadores que están como muy obsesionados, la tasa de error está bajando a un ritmo asombroso. Hablamos de que hace solo 5 años tú le preguntabas a una IA que, por ejemplo, que por qué llueve y te contestaba una auténtica aberración. O sea, no entendía ni el concepto de lo que significaba llover. Y ahora te explicaría cada proceso químico. Es que vemos como el nivel de alucinaciones, el nivel de errores va bajando muchísimo. Yo en algunas cosas que le pregunto a la IA, ya prácticamente no tengo que mirar nada. Por ejemplo, ¿qué cosas, como ya las tiene muy machacadas, corregir un texto? Yo es que apenas tengo que mirarme nada. A veces lo miro porque digo, bueno, por si acaso, sobre todo cuando el texto es muy largo, digo, bueno, voy a darle una leída. Pero como sean 2 o 3 líneas, es que es muy difícil ya que se equivoque, es que casi nunca se equivoca. Entonces, yo de verdad invitaría a no tener tanto miedo de abrazarla, porque creo que ese miedo de abrazarla es lo que nos va a generar desempleo. Es lo que nos va a generar desempleo. No sé cómo está el tema en Sudamérica, pero es que aquí apenas hay ninguna cátedra de inteligencia artificial, comienza a haber alguna cosita de ética, comienza a haber alguna cosita de contratación, pero es que yo creo que tendría que estar ya en el plan de estudios. Me sabe mal porque, bueno, no tengo ese poder, ni esa convicción, ni tengo ningún amigo en política, ¿no? Pero yo creo que un político ahora mismo valiente, en vez de tener miedo de si fulanito va a perder el empleo, tendría que darle a la gente la oportunidad de abrazarlo en el sistema educativo. Date cuenta de que a la vez que yo estoy, por poner un ejemplo, no quiero ser malo, pero a la vez que yo estoy estudiando la letra de cambio, tenemos una IA generativa. Es que esto no cuadra en ninguna cabeza, que la letra de cambio que yo no he visto nunca, pero nunca, ninguna en acción. O sea, no, yo sé que existen, pero yo no he visto ninguna escrita. Pagarés, cheques, sí, por supuesto, pero letra de cambio yo no he visto ninguna. En cambio, he visto muchas IAs generativas y no la veo en ninguna facultad de derecho. No sabemos qué consecuencias tiene esa IA generativa. Nadie me da respuesta. Claro. Yo, pues en mi tesis le he dado alguna respuesta, uno me dirá, pues bueno, no estoy de acuerdo con su respuesta, señor Ruiz. Digo, sí, sí, usted no estará de acuerdo con mi respuesta, pero es que ahora mismo no hay respuesta. Yo he dicho una, pero es que ahora mismo no hay respuesta. Luego, si quieres, lo podemos ver. Algunos casos que dices, bueno, es que esto no tiene ningún sentido, pero es lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Sospechamos, inferimos, interpretamos, incluso añoramos algo. Sin embargo, no hay verdades absolutas. Lo que sí es cierto es que hay un gran escenario muy rico para estudiar, para sorprendernos y para adaptar y apropiarnos de estas circunstancias. De lo contrario, como bien dices, querido Pablo, y se ha mencionado en programas estratégicos en diferentes partes de Sudamérica, Centroamérica, México propiamente, de cómo se capacita, de cómo se genera esta estandarización de procesos, el cómo se concientiza y se genera con ello una cultura digital en la población. ¿Por qué? Porque pues, la población es el corazón de los estados y si no hacemos lo pertinente, es evidente que nos conduzca todo esto en lugar de un camino próspero, boyante de oportunidades con el tema de las IAs o de las tecnologías disruptivas mayormente, pues a un tema de caos y de controversia y algo bastante complejo. Querido Pablo, es sin lugar a dudas un tema que apasiona, que provoca, como lo habíamos dicho desde un inicio, eh, y me gustaría mucho, a manera de precierre, porque estoy seguro y si nos aceptas, estaremos encantados de volverte a tener en este espacio digital, el hecho de esas reflexiones y exhortos que puedas hacer a la comunidad jurídica o más ampliamente a la comunidad de futuros profesionistas que estoy seguro estarán acompañándonos en esta deliberación
de España, de México, de muchas partes de, vamos a decirlo así, de Iberoamérica, que estén por ser abogados, por ser contadores, por ser ingenieros, y que no se ponen de acuerdo sus profesores o sus universidades del valor que debe tener estas materias de derecho digital, de derecho a inteligencia artificial o de inteligencia artificial acorde a ciertas líneas y competencias, etcétera, que puedas hacerles para que no le tengan miedo, para que la utilicen adecuadamente y que no todo es TikTok y no todo es diversión y no Claro, todo son banalidades y cosas, hay que decirlo así, farandulescas, sino que hay seriedad, hay oportunidad y se puede trascender, pero tenemos que poner las cosas adecuadamente sobre sus conceptos, sobre lo que significan y hacia dónde vamos. Esas reflexiones me gustaría mucho que pudiéramos generar a manera de un precierre contigo sobre este rico tema, muy provocador, querido Pablo, y que por cierto, también me gustaría además, si me lo permites, que podamos hacer promoción a tu más reciente obra en donde hablas de esto. perfecto. Mira, pues yo creo que lo más sencillo, porque es algo que a lo largo de mi investigación he intentado poner el foco, eh, con el tema de la inteligencia artificial lo que tenemos es una gran miopía. ¿Qué me quiero decir con esto? Que efectivamente, por ejemplo, tenemos sistemas expertos capaces de entender perfectamente un contrato, que nos redactan los contratos, que incluso nos miran si tienen cláusulas abusivas, pero luego negamos que ese sistema de inteligencia artificial pueda imponer su firma porque se supone que no lo entiende. Digo, pero si lo acaba de redactar él, pero si ha visto las cláusulas abusivas él, pero si tiene en la cabeza todas las sentencias de los últimos 50 años sobre determinado tema, por ejemplo, no sé, propiedad inmobiliaria o lo que uno quiera, me da igual, leasing, da igual, tiene todo eso, es un sistema experto, es más experto que usted. ¿Por qué hacemos ver que, que no está pasando? Esto me recuerda al mítico libro de las instituciones de Gallo, ¿no? Las mujeres en Roma pues no tenían los mismos derechos que los hombres, pero Gallo hace una reflexión que yo creo que es brillante, ¿no? Y que ha quedado para la posteridad. Dice, mire, ustedes dirán lo que quieran de las mujeres, pero las mujeres son muy inteligentes y aunque ustedes no les dejan firmar, lo que hacen las mujeres es que cogen a un señor, le pagan 100 y le dicen que firme, pero en realidad quien ha hecho todo el entramado jurídico de esa operación es esta señora, no lo ha hecho este señor. Este señor está aquí simplemente por una formalidad que nos pide el derecho, pero en realidad la inteligencia la ha demostrado la mujer, él ni siquiera conocía de este negocio jurídico. Pues es lo que nos está pasando un poco con el robot. Ya veo casos en que hay personas que yo veo claramente que ese tema lo ha escrito una IA, porque la IA, al igual que los humanos, también tiene sus dejes al hablar, etcétera, etcétera. Digo, este contrato lo ha hecho una IA y está bien hecho y como no jurídicamente no puede firmar la IA, pues está firmando usted, pero esto es una banalidad porque yo sé que este contrato lo ha hecho la IA y no lo permitimos. ¿Qué otras cosas no permitimos? ¿Qué dices? Pero vamos a ver, tenemos un robot que es capaz de ser autónomo, que se puede mover por la ciudad, que recoge millones de datos en entornos seguros, etcétera, etcétera. Pero, oye, no dejamos que se suba al autobús, porque claro, no puede pagar el billete. Me tengo que conectar yo. O sea, quiero decir, la, la, de nuevo, la miopía de que yo me tuviera que conectar, pero ¿por qué me tengo que conectar yo con un robot que ha demostrado que ha entendido perfectamente moverse con la ciudad, que ha entendido que ese es el autobús correcto? Cuando, por ejemplo, eh, esto suele provocar cierta risa cuando lo digo, pero a un niño de 12 años, cuando se sube al autobús, nadie le pide ningún examen de conciencia para ver si ese era el autobús correcto. O cuando compra unas chucherías, yo nunca he visto ningún examen allí de conciencia. Oiga, usted de verdad demuestra aquí sus capacidades cognitivas para comprarlas. Nunca. ¿Por qué no podemos permitir esto a los robots? Yo lo que veo es que tenemos unas tecnologías que ya nos permitirían estar en el siglo XXI, pero por algunos sesgos, o llamadlo como queramos, del siglo XX, nos impide avanzar. Digo, oye, ¿por qué no puede tener, que a veces me decían, pero ¿y el robot cómo va a actuar en el tráfico jurídico si no tiene un patrimonio? Pero si es muy fácil dotarle de un patrimonio, si no estamos en el siglo XX, si no estamos, perdón, en el siglo XIX, si hoy en día existen las wallets, existen las carteras digitales, existen incluso los seguros. Uno podría darle un seguro al robot y decir, bueno, pues si el robot se porta tan mal como todos ustedes creen que va a hacer, yo creo que no, pero bueno, si el robot se porta tan mal, bueno, pues tiene un seguro a su cargo para cubrir esos posibles daños en caso de que, no sé, de que empuje a un señor o lo que sea. Quiero decir, estamos llegando a un nivel de completa miopía
pero da la sensación, perdón, porque tampoco quiero ser excesivamente duro, pero a mí me parece que es un poco pereza. Y esto no solamente pasa con el tema de la IA, me pasa con muchas cosas que me dicen, Pablo, es que esto tiene que ser así. Y digo, no, no tiene que ser así. Me dice, pero es que lo otro es muy complicado. Ah, pues piénselo mejor. No, bueno, es que la responsabilidad tiene que ser objetiva, pero no sale bien. Pues entonces no sale bien, no, no, entonces no es una opción. Dice, ya, pero es que la subjetiva habría que repensar. Pues hay que repensar. Pues esto es igual, dice, bueno, es que la IA, como me da miedo, y a esto me lo dice mucha gente, a mí, como me da miedo y no la entiendo, pues entonces no existe. Digo, pues que no funciona así, ni el derecho ni la sociedad. Las cosas van surgiendo, igual que yo no entiendo muchas cosas, pero otros sí que lo entienden, se regulan y están en la sociedad. Esto también, con la IA nos hemos encontrado ahora mismo con una situación que nos da tanto miedo, pero es que yo creo que habría que aplicarla más. No puede ser, por ejemplo, y me sabe mal, pero yo puedo entender que no sé, con todos los respetos, pero que a lo mejor un carpintero, el chat GPT no le sirva de demasiado ahora. Ojo, ahora, ¿no? Pero que ni siquiera investigadores sepamos la potente herramienta que es esto y que no la estemos utilizando prácticamente cada día, me choca muchísimo. Yo tengo muchísimos compañeros que no es que no lo usen a menudo, es que no lo han usado nunca. Digo, pero esto es que es como, no sé qué decirle, sería como si ahora usted conociera a alguien y dijera, no, no, yo la verdad es que la escritura no la conozco. Vamos a ver, pero si usted está en la academia, cómo no va a conocer la escritura? Lo hace todo oral. Dice, sí, 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 yo lo hago todo oral. La tesis la tengo en la cabeza y no la he escrito nunca, la digo oral. Sería inaudito. Pues es que me siento igual. La sensación que tienes es que hay personas que ya están en el siglo XXI o incluso en el XXII y otras que están en el siglo XX. Es que no le veo ningún sentido a esto. Y los miedos que hay constantes a crear nuevas figuras jurídicas, a repensar cosas que tenemos como auténticos fósiles en la cabeza, ¿no? La propiedad intelectual, por ejemplo, que levanta tantísimas ampollas. Y yo digo, pero discúlpenme, que hubo grandes épocas en la historia que no hubo propiedad intelectual, nadie se murió. A lo mejor ahora la propiedad intelectual, no digo que haya que eliminarla, no, no soy muy partidario de eso, pero que a lo mejor hay Claro. que repensarla y no pasa absolutamente nada. Y si resulta que un robot puede ser, puede tener derechos de autor, aunque sea a nivel moral, que es lo que defiendo yo en la tesis, a lo mejor no es el fin del mundo. Es que el miedo a veces nos impide pensar cosas que dices, pero si ya lo hemos hecho antes. Por ejemplo, hay mucha gente que a mí me decía, pero Pablo, ¿cómo han podido en Ecuador, bueno, y en Colombia, en Bolivia, en una serie de países, dar a entender que la naturaleza, bueno, a veces le llaman Pachamama, etcétera, tiene derechos? Digo, pues muy sencillo, probablemente no los tenga, pero esta gente se encontró con un problema que el derecho no podía responder y se dieron cuenta que si a la naturaleza la consideraban que tenía derechos fundamentales, la podían proteger con todos los mecanismos jurídicos, pues hicieron la ficción de que la naturaleza es una especie de ente o deidad o animismo, como quieran ustedes decirlo, y así la pudieron proteger, pero si no hay más. A nosotros teníamos aquí un lugar pues muy especial a nivel biológico, etcétera, que era el Mar Menor, y veíamos que con solo el derecho civil tal cual, ¿no? Sin hacer ningún cambio, pues que no había manera de protegerlo. Pues se le dio personalidad jurídica al Mar Menor. Desde el punto de vista de un romano, supongo que sería una aberración, pero el derecho siempre ha hecho ficciones para protegerse a sí mismo y ojo, que esta es el gran discusión que tenemos los juristas hoy en día, no sé por qué, que el derecho, y esto que creo que es la mejor reflexión quizá que puedo soltar en el día, que el derecho es una tecnología, es una herramienta. El derecho te sirve a ti, tú no sirves al derecho. Otra cosa es que creamos en la justicia en mayúsculas, pero bueno, la justicia puede existir sin ningún derecho escrito. Que dice la justicia, pues yo soy justo, yo soy amable, yo soy bueno, pues ya. Pero me refiero, el derecho como tecnología, como códigos, como no sé qué, la podemos cambiar cuando queramos, la podemos recortar, la podemos ampliar, que no pasa nada, que es que son todo ficciones. De hecho, los derechos humanos, que esto dicen, pero Pablo, qué bruto eres. Bueno, sí, pero los derechos humanos también son una ficción, pero una ficción harto necesaria. Quiero decir, uno no va a la carnicería y dice, por favor, póngame 1 kilo de derecho a la vida. No, no, no existe eso. Es una creación humana y un león pues no discute sobre el derecho a la vida con otro león para ver si puede estar con la hembra o no. Eso no existe. Existe para los humanos. Ahora, ¿qué se encontraron los humanos? Porque dice, bueno, si yo los derechos humanos, bueno, antes llamados derechos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Si todos esos derechos yo los niego,
toda mi sociedad se desmorona. Entonces, esta ficción, esta creación, esta tecnología, igual que la electricidad, igual que otras, ahí me ha protegido. Yo creo que la gran ficción de esta era será que esta inteligencia artificial hecha física en estos autómatas inteligentes avanzados, le demos un encaje jurídico que sirva a nuestros fines, proteja a esos entes y cerremos el círculo, en vez de negarlo, en vez de prohibirlo, en vez de decir, no, no, mire, hagamos contingencias, hagamos simulaciones, probemos los robots en entornos controlados, todo lo que usted quiera, pero absorbamos esta nueva realidad e integrémosla como hemos integrado cualquier otra. Porque la navegación aérea, pues imagino que a una persona de edad media le hubiera parecido el diablo, no lo sé. Pero la navegación aérea en su momento no se pueden ustedes, cuando luego vean este vídeo, yo les invito a que busquen las discusiones que hubo, pero cómo iba a haber carreteras por los cielos, pero cómo iba a volar esto, pero todos chocarían, cómo íbamos a hacer. No, pues hoy vuelan, hoy si alguien ve las líneas, ¿no?, imaginarias, las carreteras imaginarias en el cielo de los aviones, es una auténtica locura y funciona. O sea que la IA, si nos esforzamos, si lo hacemos bien, ¿no?, Funcionará, funciona y funcionará, funcionará. funciona y funcionará. Es que no hay que darle tanto miedo. O sea, y tampoco hay que estar, porque esto también lo veo, hay que diferenciar entre contingencia y control. A la IA no se la puede controlar al 100%, porque no controlamos nada al 100% de la vida. Eso no ha existido nunca, con lo cual no se le puede pedir a la IA que sea controlada completamente. Lo que sí que se puede es lo que hacemos en otras industrias, una contingencia. Oiga, un robot social, ¿cómo se va a construir? Oiga, ¿qué entiende usted por robot social? No me la líen. Pónganse de acuerdo para ver qué significa robot social, porque estoy harto. Sí, por ejemplo, ese tipo de cosas, pónganse de acuerdo. ¿Sí? Ustedes que me prometen, si yo les dejo que los robots vayan por la calle, ustedes como empresa, ¿a qué se comprometen? Quiero un documento de 200 páginas en que me diga a qué se comprometen. ¿No? Porque yo tengo estas discusiones, así como a veces a muchos abogados les digo, es que ustedes están por la prohibición todo el día. También es cierto que cuando luego vas a las empresas, yo les digo, "Ch, ch, si no queréis prohibiciones, quiero contingencias. Entonces ustedes me sacan una especie de Incoterms para que nos entienda la audiencia, en que digan a qué se comprometen. Oiga, este robot que yo le digo que es autónomo, ¿por qué es autónomo? ¿Cuántas horas lo ha probado usted como autónomo? ¿Lo ha probado en una simulación de 15.000 horas, de 2 millones de horas? Sí, no ha hecho ningún error. Y bueno, pues entonces adelante, por ejemplo. ¿No lo ha hecho? Ah, bueno, pues esto no vale, ¿eh? Aquí no es yo me lo guiso, yo me lo como, que era un anuncio muy famoso en España hace años. ¿No? Pero que me refiero que el control absoluto no es. Ese también sería otra reflexión a hacer. El control absoluto no existe en nada de la vida y el robot hoy en día, con la tecnología que hay, pero bueno, va mejorando, pero bueno, con la tecnología que hay, yo quisiera que la audiencia se quedara con que lo más parecido al robot, guardando las distancias, con todo lo que tenemos en la sociedad, sería un menor de edad. En realidad es un ente que tiene cierta inteligencia, que sabe hacer algunas cosas por sí mismo, pero no todas. Con lo cual tienes detrás a su dueño humano que, entre comillas, le está educando en todas las cosas que no puede hacer por sí mismo. Y esto pasará durante un tiempo, hasta que esta inteligencia artificial esté completamente madura. Por un tiempo tendrá que ser el dueño quien en algunas cosas acompaña al robot. Pero solamente eso, o sea, y como harías con tu hijo, tú a tu hijo no lo controlas, tú a tu hijo lo tienes contingencias, ¿no? Es decir, yo creo que cualquiera que nos oiga de la audiencia que tenga hijos verá que al hijo no lo controlas. Al hijo lo educas bien, al hijo tiene contingencias, de vez en cuando dices, pues ya está, este hijo mío ya ha vuelto a hacer de las suyas, pero no es el desastre. Al final, con educar las IAs, que ya sabemos hacerlo, con protocolos de construcción de las IAs, que se está avanzando muchísimo con esto, podemos tener esto perfectamente integrado en la sociedad. Yo invito a que haya un poquito más de positivismo en esto. No digo que nos volvamos unos despreocupados, vayamos todos a Honolulu mientras está la IA aquí. No, 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 para nada. Pero que veamos esta parte positiva. Yo me encuentro muchísima gente con argumentos muy negativos, muy negativos. Por ejemplo, y ya acabo, porque no me quiero tampoco extender mucho, pero el otro día teníamos una discusión sobre la IA en la justicia. Entonces, bueno, parece que es que si tú usas la IA en la justicia, pues que va a tener muchísimos sesgos, todo va a ser un desastre. Le digo, no, no, perdone usted. eh, lo que ahora tenemos
ya tiene muchos sesgos. Entonces, usted no le puede pedir que la IA no los tenga, porque usted los tiene. Entonces, en todo caso, lo que podemos hacer es que a los jueces se les enseñe, si usted quiere, los límites que puede tener la inteligencia artificial, pero no decir que los jueces no pueden usarla. Claro que pueden usarla. Es más, conforme se vaya perfeccionando esta inteligencia artificial, y con esto voy a ser muy provocador, pero guarden este clip y me lo envíen de aquí a 10 años, con lo que se está perfeccionando la inteligencia artificial, habrá un momento que la argumentación será al revés. A mí me llegará una sentencia en casa, desestimatoria de mi caso o de lo que sea, y yo diré, a ver, señor, voy a decir Rodríguez, para que no haya ningún juez, ahora habrá un juez que se llame Rodríguez, pero bueno, no he pensado en nadie. El juez Rodríguez o el juez Pepe ha hecho esta sentencia. Vale, desestimatoria. Entiendo que es congruente, pero yo digo, oiga, yo quiero que me diga por qué fue congruente y esta persona, por qué no utilizó una IA. Habrá un momento en que será al revés, en que uno podrá replicar por qué en su argumentación no puso como otro argumento cómo hubiera fallado una IA. Es que llegaremos a ese nivel, en que la IA estará tan integrada en algunas cosas que podrás, a ver, ser reprendido o ser responsable, o llámenlo como quieran, por no haberla usado. Es que habrá un momento, por ejemplo, que una IA sabrá tanto de medicina que será aberrante que el médico, aunque no digo que tome la decisión por el médico, no, 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 no. Yo creo que durante cierto tiempo aún tiene que tomarlo el humano. Esto también tengo discusiones con algunos ingenieros que me dicen, ¿y por qué? Digo, hombre, pues a ver, yo al que he pagado es a un médico, ¿no? Yo que tengo ahí es un médico, ¿qué quiere que le diga? Pero aunque el humano tome la decisión, habrá un momento en que parecerá aberrante que el humano no haya, aunque sea consultado una IA, que a lo mejor le hubiera ayudado a tomar una mejor decisión. Esto lo vamos a ver, igual que hoy en día nadie esperaría, no sé, que yo diera una respuesta jurídica sin leer por internet o en Dialnet o donde sea los principales académicos del tema. Uno diría, bueno, ¿y usted dónde ha sacado estas fuentes? Y diga, no, mire, esto es de 10 Ripollés, esto es de... ¿Verdad? Pero eso significa que mi opinión no cuenta. Sí, pero consulto. Bueno, pues eso no queda tanto tiempo para que esto sea así, para que uno considere que el perfecto compañero para tomar una decisión, o al menos para quedarte más a salvo de decir, tomé la decisión correcta, sea una IA. Yo eso lo veo, entonces ese miedo no lo termino de entender. De hecho, estamos perdiendo muchísimas oportunidades por eso. Hay muchos juicios que, bueno, tú, Rodolfo, lo sabes, que son, aquí decimos en España, sota, caballo y rey, ¿no? Bueno, te han robado X, hay pruebas, hay grabaciones, hay confesión, hay no sé qué. Digo, esto no lo puede hacer una IA, pero si no hay nada que discutir aquí, pero si se ha dicho que lo hizo. Tenemos las pruebas. Ahí había 25 testigos, 13 policías. Está grabado en vídeo toda la sesión por todas las cámaras de todo el centro comercial. Pero aquí, ¿qué hay que discutir? Simplemente hay que hacer un juicio porque hay que hacerlo, porque tiene que haber un juicio justo. Pero esto lo puede hacer una IA, ¿no? Ese es el escenario, esos son los exhortos, esas son las reflexiones que son diversas para justamente generar, estoy seguro de eso, querido Pablo, una gran variedad, una gran cantidad de preguntas en el auditorio que hoy está escuchándonos, que está escuchando estas provocaciones que también has hecho en esta ameno diálogo y sobre todo también que expresen aquí en la caja de comentarios qué les parece todo esto. En verdad, ustedes tendrán que hacer un, una declaración vamos a decir, de compromisos, de bondades, de obligaciones con sus máquinas para pues, garantizar que las traten bien. Habrá una forma distinta del Estado en la que evidentemente esto, como dice Pablo, no se controla en sobremanera, sino que fluya para la prosperidad de la sociedad, o en todo caso, sí estaremos en un tecnofeudalismo. Son cosas que a manera de cierre ayudan mucho a generar más preguntas que respuestas, Eso es, querido sí. Pablo, ¿estás de acuerdo conmigo? Y bueno, es la primera, estimo de muchas, si estás de acuerdo, querido Pablo, conversaciones amenas contigo, como pueden ver, aparte de que es uno de las autoridades, es una de las autoridades en esta materia referente de España y que en este caso nos acompaña aquí en Legal Insights.
Pablo también vuelve muy amenos tus diálogos, muy cercanos, y es un apasionado como su servidor en el derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación. Él es el doctor Pablo Ruiz Osuna, investigador postdoctoral, miembro de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira y Vigi de Tarragona, y con él hemos dialogado, conversado amenamente, además de provocadoramente, sobre la personalidad jurídica de los autómatas inteligentes, aspectos personales y patrimoniales, y que desde ya, si te interesa este tema, tiene un libro publicado, mi querido Pablo, en la editorial La Ley, que está a unos cuantos clics de distancia, estimo, en su versión también libro electrónico, para que lo busquen, lo adquieran y sigamos generando comunidad alrededor de estos temas. Mi querido Pablo, agradecerte mucho y estamos en contacto para, ¿estás de acuerdo? Seguir generando estos diálogos tan amenos contigo. Perfecto, sí, sí, yo encantado, Rodolfo, de ir predicando y provocando, aunque las dos sean con P, pues hacen casi el mismo efecto. Pero no, más que nada para ver que no es un tema que hoy tenga, sea fantasioso, ni novelesco, ni algo. Yo ya entiendo que no es para el mes que viene, pero lo que me interesa con mi tema de investigación es que muchas personas creen que mi tema de investigación es para dentro de 30 años y de verdad creo que se equivocan. Creo que estamos mucho más cerca de que mi tesis sea realidad de lo que creen. De hecho, una parte de mi investigación lo que pide es una reforma legislativa y hay un pequeño anexo en mi trabajo publicado en que, bueno, a ver, es un pequeño anexo, ¿eh? Quiere decir, haría falta pues más expertos, etcétera, pero bueno, que son 6, 7 artículos para meter en el Código Civil que permitirían al menos comenzar con esto a nivel muy básico, pero comenzar con esto. ¿Por qué? Porque entre que lo terminamos de perfilar, porque al final una mente sola no va a cambiar el universo, ¿no? Entre que lo terminamos de perfilar, esto va a ser una realidad. Es que esto es lo que digo, en 5 añitos vamos a tener estas inteligencias artificiales corpóreas que pueden hacer cosas por nosotros. Esto lo vamos a ver. Entonces, bueno, yo simplemente agradecer este espacio que me has brindado, decir a la audiencia que, bueno, me puede seguir en LinkedIn, que estoy así muy provocador siempre, como Pablo Ruiz Sí. Osuna, y allí también, bueno, pues tienen acceso, no a todo, pero tienen acceso a una pequeña parte de investigación que es hasta libre. Tengo algunos artículos que sí que están libres, se me ha permitido que estuvieran libres. Ya sabes lo que es la burocracia para permitir que cosas las tengas libres, pero bueno, lo conseguí que algunos artículos estuvieran libres y así pueden conocer parte de la investigación y que vean que mi investigación, no, aunque es muy filosófica, ya lo hemos visto, tiene una parte muy pragmática. Oiga, no, este artículo para derechos de los robots, para responsabilidades de los robots, para cosas que hay que permitirles hacer y las razones de por qué. O sea, hay una parte muy filosófica que me meto que si Platón, que si compañía, pero luego hay otra parte que ya batería de misiles. Porque aquí, como nos surge, ¿no? Como el tema nos surge, era necesario también tener esa parte más bélica de decir, no, no, algo operativo, ¿no? Capitán de montaña, tenerlo ya ahí. Y esa parte final de la tesis va un poco en ese sentido, de, bueno, ¿cómo lo armamos? ¿Cuál es el estatuto de obligaciones? ¿Cuál es el estatuto de derechos? ¿Qué es exactamente un autómata inteligente? Una definición jurídica, no de ingenieros, una definición jurídica, y entonces todo, como si fuera un argumento de cascada, va bajando. Con lo cual, bueno, encantado de que más gente pueda conocer, comenzar a pensar que hay otras opciones regulatorias, porque no se trata de que no haya ninguna o que haya todas. A veces la opción es que haya algo intermedio, que haya diferentes opciones y que ya el público decida cuál le gusta más, ¿no? Ahora tenemos el RIA, bueno, a lo mejor hay otras opciones además del RIA o complementarias al RIA, ¿no? Porque podrían estar hibridadas la cosa, pero que sepan que estamos entre varios yendo por un lado, por otro y que nos podemos retroalimentar. Yo tengo personas que me dicen, pues a mí me parece que el autómata debería tener algunos derechos, pero volvamos al régimen de los esclavos de la antigua Roma. Digo, bueno, pues vamos a escuchar qué tiene este señor que decirme. A lo mejor yo no estoy de acuerdo en todo, pero vamos a hibridar estas ideas y vamos a permitir armar un corpus que nos ayude a ir hacia adelante, ¿no? Totalmente. Querido auditorio digital, estamos justamente generando
esta vinculación de temas de frontera, de temas de avanzada, donde tu participación es invaluable. Querido Pablo, muchísimas gracias. Y recuerden, hablando de inteligencias artificiales, que su poderosísimo pulgar arriba es vital en esta conversación, además de compartirlo para que pueda llegar a más personas y, por supuesto, el algoritmo nos trate de maravilla. Hasta la próxima conversación. Hasta luego.